Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias. El día de hoy te voy a hablar acerca de una iglesia maldita, un espejo que tiene un ente muy extraño y una familia que se topó con algo inenarrable. Dicho una vez esto, comencemos con esta fogata de historias. Pero antes de eso, a todos los nuevos, si es la primera vez que estás aquí, espero que sobrevivas a la fogata. Y si sobrevives, lo cual significa que no lo detienes en ningún momento y llegas de principio a final, entonces déjame en los comentarios una frase que diga: narrador sobrevivir a la fogata, para entonces darte la bienvenida a la familia nocturna. Dicho una vez esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Lo que estoy a punto de contarte es una de las historias que más me ha impactado que me han mandado al canal, porque tiene tantas cosas que me tenía ahí como loco, como un niño leyendo y leyendo todo lo que me mandaron. Una cosa, espero que esto que estoy a punto de decirte realmente sea mentira, que a nadie le haya pasado, porque si a alguien le pasó esto, es de las cosas más terribles que nos han dicho aquí. Jonás me cuenta que esto le pasó cuando él tenía alrededor de unos 16 años y tenía que ver con cosas que él estaba haciendo en ese momento. Jonás tenía un grupo de amigos que ellos no se andaban con medias tintas. Querían como meterse mucho en el tema de lo paranormal. Querían estar dentro de todas estas cuestiones, desde místicas, esotéricas, hasta encuentros con seres de otro mundo. Le gustaba el tema de las otras realidades. La posibilidad de tener un poder o un contacto con un ente poderoso era algo que a él le llamaba la atención. Y como te digo, no se andaban con medias tintas. Jonás me dice que en ese tiempo toda su habitación la veías llena de pósters que te hablaban acerca como de resurrección, de demonios, de brujería, grupos de música que tenían como cierta simbología que eran escandalosas, pero que hablaban, aparte de sus letras, ya te hablaban de pactos y de cosas demoníacas. Todo para él giraba en torno a eso. Tenía una estantería llena de cráneos que eran cráneos de personas, o sea, cosas hechas con materiales que se compraban en tianguis, y también cráneos como de demonios, monstruos, animales. Quería que todo su lugar pareciera como un tipo de lugar ritual, un lugar en el que se están haciendo invocaciones. Él tenía mucho que ver con el tema estético. Él es una persona como muy dada a cosas artísticas. Entonces le encantaba todo eso. Le gustaban retratos, pinturas, fotografías, cositas hechas a mano y de todo. El resto de los amigos, digamos que sí estaban en otros escalones. Ellos sí estaban en temas más bien de prácticas. Él era la estética y le encantaba. No lo gótico, lo que fuera más bien macabro, ritualístico. Los amigos no. Los amigos eran más bien practiquemos y no nos interesa tanto cómo se ven las cosas. Hay que hacerlas. Eso lleva a Jonás a un momento en el que está en una disyuntiva. Sus amigos quieren hacer en la casa de Jonás como un juego con la Ouija en el que si contactan con algo van a aprovechar para hacer un pacto. Y hay un amigo de entre todos que dice que él tiene una forma en la que ese pacto sí se puede hacer y sí van a poder contactar con algo. Entonces es una cuestión en la que se va a hacer o se va a hacer. ¿Por qué eligen la casa de Jonás? Por una situación en especial. La habitación de Jonás está en un sótano y es bastante grande. Nadie los escucha, nadie los espía y entonces es el lugar idóneo para estar ahí una buena cantidad de horas y que nadie los interrumpa. Los papás de Jonás no son unas personas que a Jonás no les interesa. Realmente ellos le van a confesar unos años después que estaban totalmente impactados por este cambio que se había tomado el muchacho de estar con este tipo de gustos, porque ellos se consideran unas personas bastante neutras en un tema espiritual, pero bastante normalitos en el día a día. Son personas dadas totalmente a empresas y trabajos de ese tipo, nada que tenga que ver con la música, muchísimo menos con ese tipo de parafernalias. Entonces les impactaba mucho que su hijo se haya ido por ahí. Ni siquiera les gusta el terror, ni siquiera les gusta el cine, para acabar pronto. Y este muchacho tenía todo, películas, música, todo. Bueno, Jonás está entre la decisión de sí o no. Ya sabe que si llega a jugar la Ouija, se pueden abrir portales. No es un tema que haya escuchado por ahí de una viejita, de una ancianita. Lo está escuchando de los meros brujos. Lo está escuchando de sus amigos. Le están diciendo que es parte de lo que él tiene que decidir, porque si llegan a hacer contacto y llegan a hacer un pacto, su casa no va a volver a ser la misma. Y ese es uno de los primeros arrepentimientos que tiene Jonás, porque dijo que sí, que él ponía la casa. Y no le importó. Ni sus padres, ni su hermana, eso era secundario. Sus otros 3 amigos fueron una tarde, iban a estar ahí desde la tarde hasta las 5 de la mañana, porque tenían que preparar todo y tenían que hacer el ritual cerca de las 3, que era la hora justa. A las 3:33 tenían que estar terminando ya
de haber contactado con esa entidad para poder empezar el tema del ritual ya completo. Están en todo este tema de iniciar antes de la Ouija y él nota que uno de los compañeros, el que dijo que tenía la forma de hacer este contacto, traía una mochila de la cual no quería que nadie se le acercara, la traía la mochila por adelante y le estaba cubriendo todo el tiempo con los brazos. Él le decía a los demás qué tenían que hacer, cómo tenían que poner ciertas cosas, qué tipo de palabras escribirlas, con qué material, en qué parte. Llevaba un montón de cosas. Los otros dos estaban ahí como haciendo todo y Jonás estaba como un tipo de vigía poniéndose muy cerca de la puerta por si se llegaban a acercar sus papás, él luego salir y de alguna forma bloquearlos o apagar las luces para que no se viera lo que estaba sucediendo adentro de la habitación, porque si ya lo que tenía era escandaloso, lo que ellos estaban haciendo ahí ya iba a ser algo muy complicado de explicar a sus papás. No te voy a entrar en detalles del ritual, no va por ahí esta historia, sino que escucha lo que ocurrió, que nunca lo había escuchado y es algo que está de locos. Los papás no llegan ese día. Alguna cita en alguna parte tuvieron. Todo se empezó a despejar perfectamente. Cuando llega el primer vehículo a la casa de Jonás, son después de las 12 de la noche y sus papás van directo a su habitación. Ni siquiera se acercan a la zona donde está la puerta para el cuarto de Jonás. Así es que todo va perfectamente bien. Ellos tienen todo listo, comienzan el ritual. En el momento en el que empiezan a hacer el ritual y empiezan a jugar con la Ouija, al poco tiempo, 5 o 10 minutitos, se llega a mover y ellos empiezan a hablar entre cada uno de los presentes y coinciden en que nadie le está moviendo. Empiezan a hablar con la entidad se presenta y le preguntan de forma directa que si es un demonio porque ellos quieren hablar con uno, porque quieren hacer un pacto. Y responde sin darle más vueltas que sí, que es un demonio. Y en ese momento es donde comienzan esta serie de eventos que son de locura. El chico que traía la mochila justo al frente ya la había dejado a un lado para iniciar ahora sí este proceso de la Ouija. Saca un libro que traía dentro de la mochila y este libro dice que tiene unas ilustraciones, que tienen unas como impresiones mágicas muy importantes y muy poderosas, que los dibujos que tienen ahí tienen un significado más allá de lo que tienen escrito y que solo las personas con cierto don lo pueden encontrar, lo pueden ver. Hay 2 chicos de los que ni te he mencionado ni te he dicho nada porque ellos, aunque practican este tipo de cosas, en ese momento del ritual son más bien secundarios, están al servicio del chico que es el que trae todos los temas del ritual, pero es uno de ellos el que empieza a actuar de manera muy extraña. Cuando saca de la mochila el libro, el muchacho que está ordenando todo lo del ritual, abre el libro, pone la mano sobre uno de estos dibujos y cuando pone la mano en los dibujos señalándolo, el otro chico rompe el círculo, va caminando para allá, le arrebata el libro de las manos y se queda viendo la imagen. Aquí te tengo que hacer un corte completo de la historia porque tienes que escuchar otra historia que un tal Javier estuvo contando casi durante 15 años, desde que él tuvo 15 hasta los 30. Una historia que trata de esto. Javier cuenta que durante toda su infancia él fue una persona que creció en un seno como muy cristiano acérrimo, exagerado, lleno de reglas. Todo es Dios, 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 y si no haces lo que Dios quiere es el infierno. Y no sé exactamente de qué denominación cristiana eran, pero era una familia como con pensamiento muy arraigado y no se prestaban mucho a dialogar. Eso hace que Javier, cuando tiene alrededor de unos 14 años, decide que él detesta por completo todas esas creencias, que quiere todo lo contrario, le quiere dar la contra a su familia. Hay una situación, y es que la mamá de Javier fue criada por su abuela, o sea, no por su mamá, sino por su abuela, lo que significa que tenía métodos y formas de actuar que eran bastante arcaicos para el tiempo. Un tema de mucha violencia, un tema de muy pocas palabras, no había mucha interacción ni escuchar a la otra persona, y él ve a su mamá que le habla mucho de Dios, pero lo trata como una chancla. Cuando él se sale de todo el tema de cristianismo, tiene un componente, es quiero darle la contra y siento mucho odio, demasiado odio, siento coraje, me siento menospreciado, veo todo eso como una bola de hipócritas. Y estas cosas van a jugar muy fuerte en su vida, porque en el siguiente año y medio, él ni siquiera lo piensa y entra de lleno en temas de brujería, pero grueso. No se pone a meditar si eso va a tener consecuencias o no.
si eso le va a servir o no. Y es más, ¿por qué quiere eso específicamente? Y es que trae dos grandes motores que lo están llevando de forma automática. El odio, el resentimiento que tiene por estas cuestiones que vivió en la familia y por el otro lado haberse decidido darle simplemente la contra lo otro. A partir de ahí, él no toma decisiones de su vida. Y esa es una situación bien complicada porque hay algo que se le llama influencia maléfica. Y es cuando ya tomaste un camino que parece que va hacia la oscuridad, ahí, en los bordes del camino, hay cosas que te susurran al oído y que te dicen por qué brecha meterte. Y ellos quieren que te vayas a partes más oscuras de ese bosque y quieren que te pierdas, que ya no haya nada ahí. Y si no estás consciente de ti, y si no conoces a tu persona, tu mente, y no sabes distinguir tus diferentes áreas y poder saber cuál es tu voz y cuál no es tu voz, te vas a perder en la oscuridad. Este muchacho va a contar que en una ocasión fue con unos amigos a jugar Ouija. Y cuando estaba jugando Ouija, alguien sacó un libro que estaba hermoso, porque tenía la imagen de una mansión que él sabía que esa mansión existía, que era una mansión del mundo real. Ese dibujo que estaba ahí, ese retrato que estaba hecho, era de una mansión real y él sabía que la iba a encontrar. Fue y tomó el libro. Cuando vio el libro, se quedó impactado, se aprendió todos y cada uno de los detalles, le regresó el libro a su dueño, regresó a hacer la sesión de Ouija, y esa sesión de Ouija fue todo un juego, fue una tontería. A partir de ahí él ya tenía clara su misión, tenía que encontrar esa mansión, ese lugar, porque ese lugar de alguna manera lo estaba llamando. Y así pasaron 2 o 3 años, en los que gran parte de sus conversaciones giraban en torno a preguntarles a todas las personas si alguna vez habían visto una casa de ciertas características. Unas ventanas muy grandes en un segundo piso, que si las ves desde lejos a veces parece como si fueran 2 grandes ojos, pero unos ojos que parpadean porque adentro hay una persona que aun cuando el día de hoy estamos ya con electricidad, él solo utiliza velas. Y es una persona que en ocasiones se ve diminuta por las ventanas. La parte de abajo de la casa es extraña, porque parece que antes tuvo puerta pero ya no la tiene y se ve como una gran boca. Es una de estas puertas que tienen como un arco en la parte de arriba y un arco grande. Una puerta de madera que si te metes en la casa la vas a encontrar tirada por dentro. La casa parece abandonada en el primer piso, pero en el segundo piso, no, en el segundo piso está habitada. Y atrás, en el patio, él sabe que hay algo que lo está esperando. Y comienza a preguntar por aquí y por allá, hasta que cuando cumple 20 años, un día caminando a unos kilómetros de su casa, en camino a la casa de algunos amigos, él va caminando por un barrio y de repente siente que algo le empieza a hablar por su nombre, no en sus oídos, sino directamente en su mente y en su corazón. Y él quiere responder ese llamado, así es que comienza a caminar por un sendero, por unas entrecalles, a andar entre unas casas que él no conocía, y hay algo que lo hace voltear a la izquierda. Justo a la izquierda hay un complejo habitacional por el cual puedes entrar desde la calle, pero son como un edificio de muchas habitaciones, y donde se mete se topa con un jardín abierto en el que al fondo está ahí situada la casa que vio en ese cuadro, la casa que él sabía que era real. En la parte de abajo, un umbral que no tiene puerta, que tiene un arco grande que parece una boca, y en la parte de arriba 2 rectángulos grandes como ojos alargados, y ve a una persona con una velita que va caminando y se para justo enfrente de una ventana para dedicarle una mirada a él. Y él sabe que está en el lugar correcto, justo en la situación que él debería de estar, y se mete corriendo a la casa y a los pocos metros se encuentra la puerta tirada. Una puerta muy antigua. Parece más una puerta medieval o algo que intentó ser medieval más que una puerta contemporánea. Y él sigue corriendo. A la izquierda se ven unas escaleras que van al segundo piso, pero él sabe que no es por donde tiene que ir. Da vuelta a la derecha y llega a un segundo jardín, y cuando llega a ese jardín se queda impactado. Frente a él, en un jardín descubierto, hay una pared de cristal enorme, y enfrente de esa pared de cristal está una niña de cabello cano, que tiene la ropa de color blanco, y es una niña que se ve hermosa, hermosa, hermosa. Muy probablemente es albina, porque la piel se ve muy, muy pálida y el cabello igual se ve decolorado, todo de color blanco. Él va caminando hacia ella, le quiere preguntar quién es, qué hace ahí, por qué lo está llamando, y cuando está a escasos 2 metros, la niña voltea a verlo. El contorno de sus ojos se vuelve muy rojo, como si tuviera algún tipo de infección, y después de eso, de un segundo a otro, toda la piel de la niña se avejenta, y él se da cuenta que está enfrente de algo que quería tomar la forma de una niña, pero no lo es.
Y no lo es porque las manos de huesos largos, dedos medios puntiagudos, las piernas que se empiezan a estirar y empieza a tomar una forma bastante más alta, y ese rostro que ya no lo invita a acercarse, sino más bien se muestra amenazante, se transforma en una pesadilla que se le queda grabado para siempre. Sale corriendo de ahí y a partir de ese momento, él cuenta que una casa maldita lo estaba llamando. Y va a estar muchos años contando eso. Hasta que un día, cuando él cumpla como entre 30 y los 33, más o menos por allá del 2020, 2023 en este rango de años, se vuelve a topar un amigo que no recuerda cuándo fue la última vez que lo vio. Se está seguro que fue en algún hecho importante, en un momento importante de su vida, pero no lo recuerda. Ya han pasado muchos años porque recuerda que fue hace mucho tiempo. Y es entonces cuando el otro le dice, nunca volviste a ser el mismo desde la Ouija. Y se acuerda. Él estaba ahí. Se llama Jonás. Y este Jonás había estado con él jugando a la Ouija. Él estuvo el día que vio el libro y le dice, Jonás, Jonás, ya me acordé, Jonás, discúlpame, no me acordaba, hace mucho que no te veía, pero ¿te acuerdas esa noche cuando estábamos en la Ouija, el libro? Y Jonás le responde de una manera muy extraña. Voltea al piso, intenta desviarle la mirada, no quiere seguir esa conversación. Y dice, el libro, ¿te acuerdas? El libro que tenía el dibujo de la casa que estaba hermosa. Y entonces Jonás nada más le dice, sí, me acuerdo, pero mejor platiquemos de otras cosas. ¿Cómo has estado en los últimos años? ¿Has estado bien? Te veo bien en este momento. Y él empieza a decir, claro que estoy bien. Ese día me cambió la vida. Yo sabía que esa casa me estaba buscando. Y Jonás lo toma de las muñecas y le dice, Javier, por favor, cambiemos de plática. Necesito que hablemos de otra cosa. No quiero hablar más de eso. Y le dice, Jonás, pero es que tengo que decirte que encontré la casa. Jonás nada más le suelta las manos y le dice, por favor, vuélvete a tratar. Necesitamos regresarnos muchos años al pasado. Y es que, cuando cierto grupo de jóvenes se reunió en un sótano, comenzaron a intentar jugar a la Ouija, contactaron con algo, y entonces un chico sacó un libro y lo abrió. Otro, de nombre Javier, comenzó a actuar de manera automática. Se acercó, le arrebató el libro, lo empujó. La otra persona casi salió volando porque lo empujó con una fuerza descomunal. Y al momento en el que tocó una página que estaba en blanco, empezó a hablar en una lengua que nadie entendía. Creían que estaba jugando, que estaba haciendo un tipo de show. Y Jonás fue el que le dijo, Javier, tranquilo amigo, no te lo tomes esto tan en serio. Javier volteó a verlo y le empezó a hablar con otro idioma, pero Jonás entendió todo. Y era como si alguien se le hubiera metido en la cabeza y le estuviera hablando en una traducción de lo que Javier le estaba diciendo. Y él estaba diciendo, yo a ti te conozco y sé lo que estás buscando. Tú estás buscando cosas que se vean aterradoras y bonitas, cosas que se vean oscuras, pero al mismo tiempo que se vean bien. Y el infierno no es así. El infierno no tiene que ver con tu estética. El infierno es mucho peor y yo te voy a ayudar a conocerlo. Palabras más, palabras menos, Jonás quedó boquiabierto y desarmado. No era lo que le estaba diciendo, era una voz totalmente ajena a su vida, que nunca había escuchado, que le estaba hablando prácticamente dentro de su cabeza o de su corazón o en alguna parte de su ser, mientras su amigo hablaba en un idioma que él no entendía y él lo estaba pudiendo entender, o eso parecía, pero por una voz que no era la que su amigo emanaba, era una voz que le hablaba directamente a él en su cabeza. Se quedó impactadísimo, no supo ya nada que hacer. Se acerca por la espalda a Javier, el muchacho que había llevado originalmente el libro, toma el libro y cuando lo va a estirar se queda congelado. Suelta el libro, camina hacia atrás y agacha la cabeza y le dice, disculpe señor. Javier toma el libro, lo dobla y se va de la casa. Y durante 15 años nadie lo vuelve a ver. Hay noticias por allí y por allá, que lo han encontrado vagando en ciertos lugares, que estuvo meses lejos de su familia. Jonás tuvo que reportarle a su familia todo lo que había pasado, porque a los 2 días llegaron a buscar los papás de Javier a ver qué había ocurrido. Él cuenta los hechos y a partir de ahí comienza todo un tema de búsqueda. Es un tema que incluye a la policía, que vienen con abogados, que empieza todo un proceso porque creían que le habían hecho algo a su hijo, pero no era así, él se había ido. Quién sabe cuánto tiempo después regresa a casa. Durante un tiempo muy largo tiene que estar internado en un hospital y él continuamente está hablando de cierta casa. Todo ese tiempo dentro de un hospital psiquiátrico, de una casa que le habla y les pregunta a todos los del hospital que si ellos ahí han visto una casa de ciertas características. Y un día, estando en el hospital, en el patio, dicen que comienza a gritar y terminando, regresa a ser el Javier de muchos años atrás. No tiene bien puestos los recuerdos y solo dice que ya visitó la casa, pero la casa estaba maldita y ya no quiere estar ahí.
Poco tiempo después es cuando se lo topó Jonas otra vez en la calle. Él ya sabía que tenía poco tiempo de haber salido de un psiquiátrico y lo primero de lo que quiso hablar fue esa casa, la casa maldita, la casa que ni siquiera estaba dibujada en ese libro. Un libro sin título, un libro sin nombre, un libro esperando que alguien que tuviera cierta cualidad lo tocara para que el dueño real del libro tomara posesión de él. Si te dan miedo los espejos, esta es tu historia. A María le pasaron unas cosas que a cualquiera de nosotros los dejaría prácticamente traumados. Ella está viviendo con su esposo, con su hija y con su hermano en una casa. Su hermano es un muy buen tipo, pero los últimos 5 meses han sido una pesadilla para él. Él tiene su trabajo, es una empresa personal, él tiene su casa, todo está perfecto, pero se acaba de separar de su esposa, ya tenían 5 años juntos, pasaron cosas en las cuales no encontraron un punto de reconciliación, la casa entró en una disputa, el trabajo entró en un tema muy conflictivo por el tema de cómo tenían que ver ahí los dividendos o qué cantidad de dinero le tenía que dar a ella, y eso lo llevó a él a un colapso nervioso. En ese colapso nervioso, por una situación de abogados, se congelan las cuentas de banco y él se queda prácticamente sin oportunidad de poder sacar adelante de manera médica la situación que está viviendo del colapso nervioso. Ahí es donde entra María, muy buena persona, muy buena hermana, habla con él y le dice: manito, no te preocupes. O sea, son situaciones fuertes, lo que estás viviendo es muy fuerte, nunca hubiera querido que vivieras nada así, pero tú eres muy fuerte también y eres más fuerte que esto, vas a salir adelante, vente a la casa. Con mi niña y con mi viejo ya sabes que te estiman y te quieren mucho, vente para acá. Es en este tiempo, porque ya llevan viviendo así cerca de 4 o 6 mesecitos, que se empiezan a adaptar como una nueva familia integrada. Realmente este tipo es un gran tipo y está tan agradecido con su hermana que él está buscando ir a hacer el trabajo lo mejor que puede, no traer quejas a la casa y se sale a correr todo lo que puede, sacarle energía, el estrés. Ya le han pasado varias ocasiones medio fuertes al hermano de María, que estando en un parque le viene un ataque de pánico y de repente está hincado enfrente de un árbol llorando y hay personas desconocidas que vienen a ofrecerle ayuda y él, no digo que esté bien lo que sienta o que esté mal lo que sienta, pero él se siente muy humillado por la situación. Él que siempre fue tan fuerte, que siempre fue una persona echada para adelante, que le encantaban los retos, de repente está llorando como un niño, todo desbaratado. Y es ahí, en este inter, cuando una persona totalmente desconocida le dice: tranquilo, ¿por qué no haces cosas nuevas? Y él está dándole vueltas y le dice: es que estoy intentando llevar mi vida normal y no te preocupes, no me tienes que dar explicaciones a mí, no me conoces, te acabo de ver, yo nada más quiero que estés bien, quiero que te puedas ir de aquí a tu casa porque realmente estabas muy mal. Dice: ¿por qué no te pones a hacer algo? Mira, a mí me gusta visitar bazares. Yo voy a bazares porque en los bazares veo cosas antiguas y me pongo a imaginar la historia de esas cosas. Que un roperito, que un espejo, que un juguete. ¿Quién pudo haber jugado con él? ¿Ahora qué edad tendrá? ¿Dónde estará su vida? Y eso me ayuda mucho a no quedarme enfocada en mi vida, porque yo soy viuda desde hace 2 años. Y realmente al inicio parecía que mi vida se había caído a pedazos porque yo quería mucho a mi esposo. Pero ¿por qué no haces eso? Búscate un hobby, algo que te permita por un ratito dejar de ser tú y dejar de estar enfocado en ti. Y las palabras fueron como magia, porque la escuchó y se conectó tanto con esta mujer, como te vuelvo a decir, este muchacho es un tipazo, le da las gracias a esta mujer, se regresa a casa de su hermana y a partir de ahí con el doble de ganas está puesto. Va a trabajar, no falla el trabajo, no importa que no esté en condiciones. Llega a la casa y llega con una sonrisa, llega a estar lo mejor posible, a veces llega tarde, ya todos están dormidos y era porque el día estuvo terrible y su hermana lo sabe y no lo va a cuestionar y no le va a decir a esta casa se llega a ciertas horas. Entiende el proceso de su hermano que es muy complicado, pero cuando llega temprano es un muy buen tipo, siempre quiere traer algún detallito, alguna cosita, aun cuando el dinero te vuelvo a decir que ahorita sí es un tema importante. Bueno, después de haber hablado con esa mujer, digamos que no está en una etapa en la que su imaginación sea lo que esté al 100. Está muy golpeado emocionalmente, muy golpeado mentalmente. Así es que decide hacer exactamente lo que le dijo la señora, casi como si hubiera sido un consejo, y empezó a ir a visitar bazares. Y comenzó a ir fines de semana, buscó bazares, casas de antigüedades, y empezó a hacer esa dinámica. Y se dio cuenta que de forma muy extraña, conectó. Ponerse a inventarles historias a los objetos de ahí era algo que le gustaba, era algo que lo entretenía.
Y era algo que por primera vez en meses le permitía dejar de ser él. No es que eso le fuera a solucionar la vida, es que ya estaba trabajando en la solución de la vida, pero necesitaba un descanso en espacios. Necesitaba que de repente tantito le permitieran respirar, dejar de sentir la tensión, la presión, lo que ocupaba hacer y las cosas que se tenían que resolver ya. En el bazar no. En el bazar en el que estuviera, cuando veía un payasito triste sentado ahí en una banquita, un payasito chiquitito, se ponía a pensar, esto no es un juguete para niño. Eso lo tenía algún papá en alguna parte. Y se imaginaba una familia nostálgica que el papá lo guardaba en una zona en la que los niños lo veían continuamente y querían jugar con el payaso, pero el papá no los dejaba porque ese no es un juguete para niños. Por eso el payaso estaba triste. El payaso probablemente antes estaba sonriendo, pero después de tantos años de soledad se había puesto triste y él no se daba cuenta ahí, pero se estaba proyectando. Él estaba aventando lo que sentía, lo que él vivía en ese momento. Y cada una de esas cosas estaba poniendo partecitas de su vida de forma muy creativa, en una forma en la que él podía digerirlo y masticarlo. Y de repente vio un comedor que solo tenía una silla y se imaginó a la pareja discutiendo y que entonces como energúmeno el esposo tomó una de las sillas y la quebró sobre la mesa. Y por eso una de las patas también está rota y se ve que está rezanada. Le dejó caer todo el peso ahí. Y las otras sillas, no, las otras sillas se las llevaron sus hijos. Ya eran grandes y se fueron, dejaron que mamá y papá arreglaran sus problemas. Y no se daba cuenta, pero estaba hablando de su historia, la historia de sus papás, y estaba aventando ahí todo lo que dentro de su ser no podía masticar. Y fue algo impresionante, demasiado terapéutico. Todo lo que estaba haciendo ya por fuera empezaba a tener más sentido. Él no entendía por qué, pero todo empezaba a cuadrar. Y es ahí cuando en una sola ocasión se para enfrente de un espejo y cuando lo comienza a ver, puede ver su reflejo en él y no le da sensaciones desagradables. Imagínate la que quieras, porque eran muchas las que sentía cuando se veía a sí mismo. Y ya no se sintió así, se sintió bien. Y fue tanto el gusto que preguntó el costo del espejo, que era una ganga, y se lo llevó. Un espejo de un marco gris que no era tan bonito, estaba medio afectado, se veía que no era el marco original, y terminaba en la parte de abajo en una cajonera. Un espejo bastante grande y un espejo que extrañamente, aunque costó bastante barato, le ofrecieron ahí para llevárselo directamente a su casa. Él no chistó, no le cobraron extra. Ese mismo día por la tarde hay un nuevo espejo en la entrada de la casa de su hermana. Su hermana, cuando abre la puerta y ve ese espejo, le dice, ¿y esto qué? Y le dice, hermana, discúlpame, es que he estado con un hobby últimamente. No los voy a incomodar mucho tiempo. Te prometo que en el transcurso del siguiente mes, si no me dan ya la casa, me voy a deshacer de él. Nada más que si me regresan la casa, lo quiero. Lo quiero, es muy significativo porque hoy me pasó algo muy bonito. No te lo quiero contar porque me da vergüenza, pero tiene que ver con él. Por favor, permíteme conservarlo. Y la hermana, María, que es la que me manda la historia, dice, narrador, yo no entendí lo que me estaba metiendo en la casa este hombre, pero me morí de la risa porque lo sentí como cuando teníamos 10 y 11 años. A mi hermano me estaba pidiendo permiso para cosas. El tipo que tenía su negocio y que había hecho todo y que todos lo veíamos con una súper admiración, ahora venía y me pedía permiso para un espejo. Solté un montón de carcajadas y se ofendió. Y se me queda viendo y me dice, no, tampoco te estés burlando de mí. Y yo no puedo aguantar la risa. Y estoy pero doblada a carcajadas y le digo, perdón, no me estoy burlando. Me acuerdo de cuando éramos niños. Ya habías cambiado tanto que ya ni me acordaba de eso. Y entonces él se me queda viendo y me dice, ¿cómo que cuando éramos niños? Y le recuerdo, cuando éramos niños me perdías permiso para todo y me daba mucha risa, porque para todo, para ir al baño, para ponerte la ropa, para salir de la casa, para salirte de la regadera. Hubo una ocasión que te quedaste hasta 45 minutos porque no te dije que te podías salir ya. Cuando saliste, te saliste con los pies y las manos todas arrugadas. Y entonces él se empieza a reír ahí, narrador, porque ya se empezó a acordar. Y decía, no me acordaba de nada de eso. Y ella, te tuve que enseñar que no anduvieras pidiendo permiso, que hay cosas importantes y cosas que no. Y había cosas que tú tenías que tomar la decisión. Y él se empieza a acordar y bueno, a puras carcajadas con recuerdos bonitos fue la forma de aceptar esa maldita cosa infernal en la casa. Porque a partir de que esa cosa entró, las cosas ahí cambiaron muy rápido. Las cosas que pasaron tienen que ver con el contexto en el que ocurrieron y hay que estar muy conscientes de eso. Él está afectado emocional y mentalmente, está trabajando en eso, pero está afectado. María está dividida entre su familia,
entre él y entre cuestiones personales, porque aparte en ningún momento deja de ser ella y sus necesidades. La niña, la sobrina de este sujeto y la hija de María, es una niña de 6 años. Entonces ella no está consciente de muchas cosas de la casa, no está consciente de sus entornos. Y el esposo es una persona que por cuestiones de trabajo en ocasiones viaja y está muy acostumbrado a que María lleve el orden de la casa y él con eso está muy a gusto. Entonces cuando llega y de repente hay un artículo nuevo, él ni le importa, él quiere estar con su familia. Las demás cosas por algo están ahí, punto y se acabó. Le gustaron a su esposa y con eso él está feliz también. Tienes que entender esto para lo que sigue en esta historia. Es el primer día o segundo que tienen ese espejo en la casa. María abre la puerta de la casa. Después de abrirla, regresa a su vehículo, saca unas bolsas de mandado. Cuando está a punto de entrar, ve proyectado en el espejo directamente a su hermano, que está sentado en la sala viendo el televisor. El televisor está encendido, pero el hermano se ve como si estuviera en ropa interior, porque se ve con una camisa como de tirantes, y se ve que hay cosas tiradas alrededor. Te vuelvo a decir, es un espejo de cuerpo completo, anchito, todo eso lo puede ver. Ella está a punto de entrar en la casa para llamarle la atención porque no está bien eso. Aparte viene la niña dormida dentro del carro. En el momento en el que la baje y entren y vea a su tío en calzones, pues eso no es nada agradable. Ella trae las bolsas en la mano y le empieza a decir, manito, por favor, hay límites. Vístete que ahí viene la nena, está dormida, así es que la voy a esperar tantito para que te subas al segundo piso. Vístete ya. Así es que ella da unos pasos ya dentro de la casa muy molesta, se da media vuelta, va directamente a la cocina, pasa digamos que sin voltear a ver al hermano porque no lo quiere ver en ropa interior, no le interesa eso. Ella va caminando a la cocina y empieza a gritar, acuérdate que en la casa reglas, no se vale manito, ahorita sí me agarraste bien, fue en curva. Se sintió muy feo verte así, aparte el tiradero que tienes no está bien. Por favor, recógemelo. Ella está acomodando las cosas mientras grita todo eso y entonces le tocan la espalda y cállate. Que donde le tocan la espalda se le crispa todo, le da un choque eléctrico en toda la espalda y avienta las bolsas para adelante y voltea. Y está el hermano ahí, vestido en traje, y le está viendo y le dice, mana, ¿qué pasó? ¿Por qué te asustas? Te estoy grita y grita ya desde el segundo piso, te escuché entrar, te preguntaba que si necesitabas ayuda. Y ella está que no se la cree, voltea a la sala, no hay una sola cosa tirada. Su hermano se ve que tiene ya un buen ratito vestido, lo único que le falta es que está despeinado, pero no está como estaba en el reflejo. Y le dice, mano, no me gustan estas bromas. Tranquila, manita, en serio, no entiendo de qué me estás hablando. Y ella le dice, cuando entré te vi, estabas en la sala, viendo televisión, con todo tirado alrededor. Mana, yo no veo televisión, a mí no me gusta, no sé de qué estás hablando. Aparte yo respeto tu casa, ¿cómo voy a tener todo tirado? Y dice, y andabas en camisa de tirantes y boxers. Y le dice él, mana, en tu casa y con la sobrina. No, perdóneme, perdonó, pero no, manita. Yo no te faltaría así el respeto ni a tu casa. Entonces no voy a andar como Juan por su casa. Yo te respeto mucho. Y ella se queda fría. No, perdóname. Tal vez vi mal. Y se sale de la casa. Cuando llega afuera, la niña está despierta, está desconcertada. Todo tranquilo. Pasan un par de días y hay algo muy raro. El ambiente de la casa cambió. Se siente extraño. El hermano ha estado dedicado mucho tiempo en el tema del trabajo, juntas con abogados, parece que las cosas están avanzando, pero ella siente el clima de la casa raro, al grado en el que se ha buscado excusas para mejor estar con su nena afuera. Y ya llegar en la noche le pregunta a su manito si va a estar ahí, si su esposo ya está, bueno, ella llega, todo tranquilo. No sé si pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 días cuando pasa el siguiente suceso. Ella llega a la casa, estamos hablando que son cerca de las 6:30 de la tarde. Cuando llega, no ve al carro de su hermano, sabe que no está ahí, no ve el carro de su esposo, sabe que es la única, pero bueno, ya la niña está un poquito cansada, es hora de llevarla a cenar y dormir rápido, porque el día de mañana tienen escuela y las cosas tienen que seguir. Va caminando al segundo piso, deja a la niña en el baño, le dice que por favor, ella ya se sabe dar un baño perfectamente bien, que ella comience a bañarse y mientras ella va a desmaquillarse y hacer algunas cosas en su habitación. Ella está en su habitación y está ahí haciendo lo que tiene que hacer, cambiándose y todo eso, y de repente algo le llama la atención y voltea y en la puerta está su niña, lleva una bata blanca, y entonces le dice, pero te dije que te bañaras, no que te vistieras para dormir. Y escucha que está la regadera y dice, ¿y por qué dejaste la regadera prendida? Y la niña la deja de ver, voltea a la izquierda
y sigue por el pasillo. La mamá se enoja y le dice, a mí no me estés faltando el respeto así. Yo soy tu mamá y a mí me vas a estar tratando bien. Si te estoy hablando, me contestas. Y va caminando detrás de la niña, sale de su habitación y ve dónde su niña entra en la habitación del fondo, que es la del hermano, y entonces se mete en la habitación, va caminando y se cierra la puerta. Y ella grita, manito, no me cierres la puerta. No me cierres la puerta, manito, por favor ábrela. La niña se está portando mal, no hay que dejar esos comportamientos, hay que corregirla. A ver, mijita, y donde está diciendo, ábranme la puerta, la tocan por atrás y pega el grito en el cielo porque sintió que una manita la agarró de la espalda baja. Pegó en el grito, brincó hacia la puerta, volteó y justo detrás de ella, envuelta en una toalla toda mojada, está su niña. Y le dice, ¿qué pasó, mamá? Me estaba bañando. Y la mamá se queda helada. Abre la puerta que está ahí del cuarto del hermano, porque ahora sí, la puerta está como sin ningún problema para abrirse, y cuando la abre y enciende la luz, justo enfrente donde había visto a la niña, ahí está el espejo. Ella se queda muy impactada, no entiende lo que está pasando. No le gusta ese ambiente y no le gusta lo que acaba de ocurrir. Días posteriores va a escuchar a su niña en la noche llorar, y cuando le pregunte en la mañana, le va a estar contando que hay alguien que le está viendo en la noche. Y la señora ya sabe que es el espejo, se la trae a dormir a su habitación, cierran la puerta con llave, pero se siente muy rara la casa. Necesitan sacar ese espejo de ahí. O bueno, hasta ese momento eran sospechas, pero el día en el que habla con su hermano y le dice, por favor, llévate al espejo, ya sé que lo tienes en tu cuarto. Y él dice, claro que no lo tengo en el cuarto, no lo he movido de la entrada. Y ella se asoma y ve en la entrada algo que hace que su cabeza casi explote en el instante, sabe que esa cosa se tiene que ir. Lo que ella vio es que cuando el hermano le dice que está en la entrada, ella dice, por favor, lo acabo de ver hace unos días en el piso de arriba en tu habitación. Perdóname, hermana, pero yo no tengo la fuerza para subirlo hasta allá, está muy pesado. Y entonces ella dice, ya basta, o sea, ya basta, no sé si son bromas tuyas o qué, no me gusta. Camina hacia el pasillo donde está la entrada y al voltear está ahí el espejo. El problema es que ella lo está viendo en cierto ángulo como inclinado y en el espejo se ve proyectada a sí misma, pero en otra dirección. No hace ningún sentido, no hay manera que eso esté ocurriendo, pero lo que es aún peor es que esa cosa gira la cabeza y voltea a verla a ella. Cuando cruza la mirada, nada más voltea con su hermano y le dice, quiébralo, tíralo, quémalo, haz lo que quieras, pero sácalo de aquí, por favor. Esa cosa tiene algo. El hermano no se anda con cosas. Al día siguiente está hablando un par de lugares. Ese par de lugares son personas que saben no del tema de brujería, sino del tema de cómo tirar cosas, escombros, basura y cosas así. Llega un pequeño camioncito, le dicen que de preferencia, para que ellos se puedan deshacer, les dé nada más el espejo y que él se quede con la parte de madera. Y él les dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer con la madera? Pues házala, quémala, haz algo. O sea, la puedes deshacer muy rápido eso, no pasa nada, pero la madera no nos la podemos llevar. Desconozco la situación del por qué, pero el hermano rápidamente les pide que lo ayuden. Ellos traían un martillo de estos que tienen atrás estas dos como palanquitas, zafan todo el marco del espejo, se llevan el vidrio, no les paga nada, las personas se lo llevan gratuito. Y él toda la madera comienza como medio a resquebrajarla. En el patio tienen una parte como de un asador y el asador como por puras astillas y recortes empieza a echar la madera y se quema toda. El problema es que al día siguiente llega el esposo de viaje. Y llega y desde que iba llegando, ella le comenta a él que oye, tengo que contarte algo muy raro que nos pasó. Y él le dice a ella, oye, te traigo una sorpresa. Cuando él viene llegando a la casa, ella sale a recibirlo y viene a contarle todas las cosas que fueron pasando los últimos días con relación a ese espejo y él viene llegando con una cosa envuelta, más o menos como de 1,80 m, muy ligerita, que tiene un marquito y ella le dice, ¿qué es eso? Y entonces lo descubre y el espejo está de vuelta. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que viene haciendo tu hermano con los bazares. Ahora que llegué a la ciudad me fui a uno y me topé y fue algo como si me hubiera dicho que era para la casa. Y ella se le quedó viendo y le dijo, no, esa cosa me la devuelves ahorita o ni tú ni él entran a la casa. Esa cosa aquí no la voy a recibir. Y después del desconcierto del esposo, porque ni siquiera se atrevió a acompañarlo en el carro para que fuera a devolverlo, después le explicó todo y el esposo estaba frío y me dice, narrador, es fecha que mi esposo cree que le jugué una broma. Es fecha que él cree eso. Pero yo no le quiero contar más para no meterle sugestiones. Lo que viví fue así y me dejó a mí muy impactada y desde ahí yo sé que estas cosas que se supone que no existen están ahí
y no necesariamente son buenas. René, Antonia y Gisela son familia. René es el papá, Antonia es la mamá y Gisela es la hija. Y acaban de vivir una pesadilla que no se les va a borrar de su cabeza por muchos años. Hay cositas que podemos vivir en el día a día que simplemente las podemos dejar pasar. Pero cuando es algo constante y recurrente y la explicación no tiene ninguna lógica, puede generarte un impacto profundo. René acaba de tener hace 2 años un ingreso, un aumento de puesto que le generó un ingreso tremendo que lo lleva también a codearse, digamos, en un nivel socioeconómico en el que jamás había soñado estar. Está como director de una empresa muy grande a nivel nacional que también tiene ciertos como plantas a nivel internacional y eso le ha dado un renombre, el cual tiene que mantener, pero aparte de eso, una cantidad de trabajo ridícula, pero un ingreso que lo compensa bastante bien y unas prestaciones increíbles. Esto no es una situación como de favoritismo. Él viene desde abajo, viene construyendo toda su vida, viene construyendo toda su carrera y es puro esfuerzo, puro y duro también. Tuvo que aprender de relaciones públicas también. Tuvo que aprender a aguantar vara, tuvo que aprender a quedarse más tiempo del que quería, soportar personas con las que no quería trabajar, a saber con quién juntarse y con quién no. Ha sido toda una trayectoria, pero todo se lo ha ganado a puro sudor y sangre. Entendiendo esta situación, lo primero que él hizo, una vez que se cumplieron 4 meses en el puesto, fue hacer que su familia viviera en un lugar que fuera acorde a lo que ahora estaba ganando. Tiene que ver por varias cosas y él me las cuenta. Me dice, yo no soy una persona como del tipo materialista o no en el sentido muy superficial. Claro que quiero una buena casa, claro que quiero un buen carro, claro que quiero dinero en el banco, claro que todo eso sí, pero lo quiero ganándomelo. Y aparte de eso, hago muy bien mis cuentas. Yo soy una persona que tiene mucho un estilo financiero para hacer las cosas. No ando desperdiciando dinero, porque a mí me costó. Y me costó muchísimo, entonces valoro cada uno de estos como logros que he tenido. El tema de la casa es por estrategia. Me hubiera convenido otras cosas. Inclusive a los lugares a los que voy, o al lugar al que pretendía ir en ese momento, no era un lugar ni siquiera que me gustara mucho por los estilos de las personas. No conectamos. Para ellos yo soy el nuevo rico, el que no se ha ganado su lugar, entonces es muy pronto para cambiarme. Pero ahí también estaba viviendo una de las hijas del dueño de la fábrica y probablemente si teníamos contacto íbamos a tener muy buena química. Mi niña es de la edad de su niña y nos íbamos a topar en algún momento, ya fuera yo o mi esposa, en el colegio de ella. Era una táctica a futuro. Todas esas cosas, si tú quieres ir creciendo, las tienes que ir moviendo. Mínimo para mí así ha sido la historia. Entonces yo me voy a vivir a una zona de departamentos que es donde esta señora está viviendo junto con su familia. Los departamentos son unos departamentos muy bonitos, de lujo entre comillas, porque realmente son chiquitos y lo que tiene de lujoso son los acabados, pero pues ni que eso se comiera, ni que eso te sirviera para algo. Yo no soy de ese tipo de personas, pero los acabados están muy bonitos. Entonces sí, la casa se ve increíble, los vecinos increíbles. Si viera nuestro guardarropa, ninguno nos saludaría siquiera. Pero mira, las apariencias, tuvimos que ir cambiando el guardarropa poco a poco, tuvimos que ir haciendo una cosita y otra. Y es ahí, después de unos mesecitos que nos estamos adaptando a esta nueva vida, donde ocurrió algo muy extraño. Hay una vecina que llega a saludarnos, nos dice que ella es la vecina del piso de abajo, que se enteró que somos los nuevos vecinos, que ya le han contado un par de cositas buenas de mí, y entonces que venía con un regalo. Llega con una cosa envuelta en periódico, me la da en las manos, para los usos y costumbres del lugar, y para la forma de ser las personas yo creía que se estaba burlando. Creía que me estaba diciendo, pues esto es lo que tú te mereces, pues porque tú no eres de nosotros. Tú no naciste de una familia de abolengo, tú no eres un rico, tú eres un directucho ahí, de una fábrica, de una empresa ahí, pero acabas de llegar, ni te vas a mantener. Tú no sabes de esta socialité. Yo creía que me estaba hablando así, y no te digo todo esto porque sea un traumado o una persona que sobrepiense, es porque los conozco. Es porque he conocido a mucha gente que es así y normalmente cuando te dan un regalo trae un significado detrás. Así se manejan muchas de las personas ricas con las que he convivido y sí, he estado en círculos de ese tipo de personas y muchas han sido muy tóxicas, no te digo todos, pero muchos. Y una persona que se te acerca sin que la hayas invitado, sin que la conozcas y que te traiga un regalo es muy poco usual en estos círculos. Entonces cuando me lo trae envuelto en periódico para mí es, ya entendí. Le di muchas gracias, no me mostró ofendido. Es parte de la facha. Y cuando llego a la casa,
y entonces quito el periódico, a mí me queda claro que sí es una ofensa. Lo que está ahí adentro es un tipo de gnomo, duende o algo así, que tiene como una fuentecita y nada más dice, abrázame. Número 1, se veía feo, muy feo, de muy mal gusto. Número 2, ¿por qué me está regalando esto? 3, no me explicó nada de esa cosa, simplemente me la dio. Me dio mucho coraje, pero coraje como no tienes idea, mucho coraje. Lo agarré con fuerzas al punto en el que me lastimó. Cuando me veo traigo 2 dedos que traen ahí manchitas de sangre. Yo agarro ese duende, lo dejo en una mesa y cuando llega mi esposa, le cuento lo que pasó en la mañana. Ella ni me entiende y me dice, pero ¿por qué te estás ofendiendo si fue un regalo? Es que tú no entiendes. La gente no te da eso nada más porque sí. Me está ninguneando, me está menospreciando. Es más, ve la porquería que me dio porque está horrible. ¿Y dónde le señalo la mesa? Pues ya no está. Y entonces le digo, probablemente Gisela, ella lo ha de haber agarrado para jugar, vamos con ella porque pues, no está bien, está horrible esa cosa y no está bien que esté jugando con eso. Aparte tiene juguetes mucho más bonitos y si algún vecino la ve jugando con eso va a saber que no entendimos la burla y se van a burlar más. Por resulta que Gisela no está en la casa, no había estado en todo el día. No me lo tomo de una manera como tan a pecho, ni digo brujerías, nada de eso, narrador. ¿Sabes por qué? Porque cuando me enojo, me ofusco. Y ya me conozco. Y de repente ha pasado en 2 ocasiones que dejo mis corbatas adentro de la nevera. Ahí, en el congelador, adentro están mis corbatas, que según yo las traía aquí en las manos y las había dejado arriba de mi buró, adentro del congelador. Me ofusco, molesto o acelerado. De repente pierdo piso y muevo las manos y mis manos son más rápidas que yo y estoy haciendo cosas tontas. He perdido credenciales de lector, he perdido llaves, he perdido cosas así. Pero es muy poco usual porque yo me he ganado este puesto porque el 99.9% del tiempo yo estoy con un muy buen temple. ¿Sabes por qué? Porque me adelanto a los problemas. Yo ya sé cómo se resuelven. Pero esto no me lo esperaba. Y estaba muy ofuscado ese día, así es que no me lo tomé tan personal que no estuviera el maldito duende. De hecho, mi esposa se rió y me dice, al rato va a aparecer en el congelador, porque ella fue testigo de lo de las corbatas. Entonces, ya no me lo tomo a juego en ese momento. Hasta el día siguiente ya me reí y dije, me lo tomé muy a pecho, ¿verdad? Y me dice ella, sí. Aparte, pues mira, el duende ya se fue corriendo y se empieza a reír. Y le digo, no, hombre, al rato va a aparecer, vas a ver. Bueno, narrador, a partir de ese día, yo comienzo con una situación que me hace sentir muy nervioso. Empiezan a desaparecer cosas de la casa. Las llaves del auto, las llaves de la casa, cubiertos, utensilios de cocina, un álbum de fotos que yo compré para la familia para que empezáramos a poner las cositas, porque te estoy hablando que esto ocurrió hace unos buenos añitos. Y ese álbum quería poner ahí como que en la mesa de la sala para que cuando llegara alguien viera que somos una familia unida, que lo importante para mí es la familia. Lo lamento si suena como muy manipulador, pero yo tenía que ver eso por la posición en la que estaba y para mí era algo primordial dar mensajes correctos. Había logrado mis ascensos haciendo este tipo de movimientos, ganándome el favor de la gente y nunca era contrario a lo que pensaba. Mi familia es lo más importante para mí. Así es que bueno, entendiendo eso, se pierde el álbum de fotos. No está. Y yo ya no había estado ofuscado ningún día. En mi trabajo jamás estoy ofuscado. Si hay una situación que siento que me está sobrepasando, instantáneamente busco mi espacio, cancelo un poquito de citas y sé controlarme perfectamente bien. Y otra vez todo en su nivel y todo sale adelante. Esa cosa yo la puse allí en la salita, en la mesita, en la que está bajita, que nos llega a la altura de la rodilla. Ahí estaba, ahí la vi y ya no está. Tenía un celular en ese tiempo de esta marca que era celular y radio a la vez. Espero que la gente sepa de qué estoy hablando. Una marca muy famosa. Su audio era malísimo, malicisísimo. Tenías que interpretar lo que la otra persona decía. Y eran muchas comunicaciones porque medio se entendía, medio que no. Pero al final, para mensajes muy cortos o con claves como nos manejábamos en la empresa, era fabuloso. Y ese era de la empresa, ese era muy importante. Y el día más importante en el que estábamos haciendo unos cambios de operación dentro de la fábrica y yo estaba en la casa en la noche, suena en una ocasión, contesto, lo dejo en la mesa. Me voy a preparar algo de comer y cuando regreso porque estaba viendo televisión, mi esposa y mi hija estaban dormidas, así me la iba a pasar toda la noche, ya no está ese radio. Y ya no está. Y ya no está. Y al día siguiente no lo encuentro, volteo el sillón, volteo las mesas, abro los cajones, desarmo mi casa y no está, y no está, y no está, y no está. Bueno, mi niña empieza a hablar acerca que escucha pasitos en la noche que no le están dejando dormir, que hay unas risitas que vienen del closet y yo dije, está en edad de que pasen esas cosas, son sugestiones, ha de haber visto alguna película de terror o le contaron algo en la escuela. Yo ya voy pensando todas las alternativas hasta que mi esposa me dice, viejo, ¿tú crees en la brujería? Y entonces yo le dije, no.
Para nada, esas cosas no existen. No me vengas, o sea, menos aquí, no vayas a hablar de esas cosas aquí. Y dice, es que creo que nos están haciendo brujería. No me digas eso, mujer, tú nunca me habías dicho que creías en esas cosas. Viejo, no es que yo crea en esas cosas, pero ahí te va. Ya van dos veces, y no te había contado, que tú, específicamente tú, dejas cosas, así recién las pediste para comer, das un par de mordidas, no terminas de cenar porque así eres tú. Pides mucho y comes poco. Y el resto yo voy y lo guardo. Bien bueno, a mí me gusta pensar siempre que es porque estás pensando en mí y en tu niña y que al día siguiente lo vamos a recalentar. Pero la verdad es que yo sé que es por atrabancado. Entonces, que se entienda. Tú lo dejas ahí en la mesa y yo apenas lo veo, voy y lo meto. Y ya van 2 ocasiones que cuando voy y lo saco del refrigerador, está todo lleno de moho y gusanos. Te estoy hablando refrigerado. Lo vi perfectamente bien. Y no han pasado ni 6 horas, pero lleno de moho, como si fuera algo que tuviera meses ahí y gusanos. No te he querido decir nada, no te quise avisar nada, porque mandé traer unas personas para que nos hicieran desinfección de toda la casa, nos hicieran una limpieza profunda del refrigerador. Todo eso lo vas a ver en tu tarjeta de crédito el próximo mes, perdón que te lo diga ahorita, pero después de haber hecho todo eso, otra vez pediste el otro día unas rebanadas de pizza, las puse en el refrigerador y al día siguiente, con gusanos, y todas llenas de moho. Empecé a preguntar con varias amigas y de forma unánime te están haciendo brujería. Entonces, viejito, nada más para que sepas, no son temas en los que yo me meta, no son cosas que a mí me importen, yo estoy muy feliz, pero pareciera que alguien nos está haciendo brujería. Bueno, narrador, no le creo, no le hago caso. Empezamos a vivir un ambiente muy estresante en la casa. Te lo voy a decir y no me la voy a creer y te lo estoy inventando. Pero un día estoy ahí en la sala viendo televisión, escucho pasitos que pasan enfrente de mí y justo en la ventana que da directamente como al patio central que tenemos todos en estos departamentos, justo en la ventana veo cómo se marcan unas manitas. Y yo no me lo puedo creer y estoy pensando que aumentó la humedad del lugar, que eso está haciendo que todas las huellas que están ahí, probablemente de mi niña o de otras personas que han estado ahí, se empiecen a marcar, hasta que caigo en cuenta de se están marcando en tiempo real. No está húmedo realmente el lugar. Y mi niña, sus manos son bastante más grandes que esas. Y ahí en ese momento dije, aquí está pasando algo. Me sale una promoción por el trabajo para poderme mover de ciudad. La acepto, no le pienso 2 veces. Mi esposa sabe que para mí lo primero más importante son ellos, pero para darles una buena vida, lo segundo más importante es el trabajo. Y todas las promociones yo las agarro sí porque sí. Mi esposa está de acuerdo con eso, así es que lo acepté sin siquiera platicarlo. Le vine con la noticia y me dice que bueno, yo ya me quería ir de aquí porque hay algo raro en el ambiente. El día que estamos haciendo la mudanza, todos estamos guardando las cosas y entonces me habla, me dice, viejito, ven, voy a nuestra alcoba y nada más ella en bata me dice, te dije que nos estaban embrujando. O bueno, que te estaban embrujando a ti. Y entonces yo le digo, ay, ¿con qué me vas a salir? Ven, me lleva al closet. Y yo esto te lo juro por mi madre, narrador. Te lo juro por mi madre. Ese closet yo lo conozco de pe a pa. Soy una persona muy especialita con el tema de la sociedad y con el tema de animalejos y eso. Yo no lo soporto, no lo soporto. Por eso que ella vaya a fumigar y hacer cosas así, me refiero a mi esposa, yo no tengo problema. Que lo haga cuantas veces quiera, me da mucho problema. Viví en situaciones muy precarias, yo no quiero regresar ahí jamás. Entonces, voy al closet, me dice, mete la mano y le digo, ¿para qué? Tráete una linterna entonces. Llego con la linterna, prendo y me muestra uno de los cajones. Y ahí donde están los cajones que normalmente yo ponía ropa interior y también metía cuestiones como calcetas y eso, me dice, empuja la tapa. Y yo le digo, ¿cómo? Empuja la tapa. Y donde empujo la parte de atrás se cae, hay un hueco en la pared. Y adentro de la pared está mi celular, una fotografía mía amarrada con cabello adentro de una bolsa llena de lo que parece como tierra que encontraron en alguna parte. Y aparte de eso, está un crucifijo volteado y el duende. No se mete la gente en nuestros departamentos, narrador. No es parte de. Lo primero que hice cuando llegué al departamento fue cambiar las cerraduras y puse unas que nadie las puede abrir. No se puede abrir eso. Nadie se metió al departamento. ¿Cómo eso terminó ahí? Es algo que me sigo preguntando. Pero ¿sabes qué? El duende tenía algo bien raro. Ese duende que estaba ahí ya no decía abrázame. Decía... Y con esa historia, mi querida familia nocturna,
hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permítanme decirles que 1. Si lograste sobrevivir a esta fogata y es la primera vez que lo haces, por favor, házmelo saber aquí en los comentarios y di narrador, sobreviví a la fogata. Y a ustedes, mi querida familia nocturna, que ya han sobrevivido a varias fogatas y son parte de la familia, dime cuál fue la historia que más te gustó. Y antes de irme, una cosa. Este año cumplimos 4 años con el canal. Aparte, tenemos la sorpresa porque vamos a ir a las fogatas en tu ciudad y se va a poner brutal. También estamos preparando unas cositas para ustedes, pero por favor, ayúdanos. Necesitamos la ayuda de la comunidad. Ayúdanos suscribiéndote y picándole a la campanita para que poco a poco seamos más en el canal y podamos llegar a más personas. Dicho una vez esto, nos vemos en el Sábado de Sombras, pero de aquí hasta que nos veamos en el Sábado de Sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Suscríbete. Bye bye. ¿Todo bien? Me quedé con ganas de una historia que según yo no la he contado o no la he contado desde hace un chorro. ¿Cuál? ¿Ya te conté la historia de Alicia? Se me hace que no. ¿No? Ahí va, ahí va. A ver si te acuerdas. Y a ver, tú me dices si ya le he contado o no. Va. Hay un tema que tiene que ver con la Santa Muerte. Que está bien interesante porque hay personas que creen que yo soy adorador de la Santa Muerte. Creo que tiene que ver con esa historia. Cuando inicié en el canal, yo estaba buscando personas que habían vivido algo. Y empecé a preguntarle a un montón de gente a mi alrededor a ver si tenían una historia paranormal. Y por ahí hay una chica que me contacta y me dice, oye, yo tengo unas historias paranormales y creo que son cosas que no has tocado en tu canal. Y le dije, ¿de qué? Y me dice, tienen que ver con la Santa Muerte. ¡Qué loco! Por el tipo de persona y como nos llevamos bien y su forma de ser, se me hacía extraño que ella me fuera a hablar de esta temática. ¿Por qué? Porque como teníamos tiempo platicando, nunca había salido a colación ese tema. Entonces le dije, sí, a ver, cuéntame qué onda, qué pasó. Y me dice, mira, te lo voy a platicar con respeto y con miedo. Y le dije, a ver, ¿por qué esa combinación? Dice, porque mi familia, del lado de mi mamá, son adoradores de la Santa Muerte. Yo no, a mí me da miedo. Y le dije, a ver, ¿cómo está ese tema? Y dice, a la Santa Muerte le dicen de muchas formas. La blanquita, la niña blanca, y me empezó a decir como todas las formas en las que se le decía. Mi mamá se divorcia de mi papá, le empieza a ir súper mal, súper mal. No tenía a veces ni con qué darnos de comer. Éramos 4 hijos. Entonces, no, era un estrés en la casa que no te imaginas. No había control de nada. La puerta de la casa siempre estaba abierta. Mis hermanos salían, entraban. Yo estaba muy chiquita. Yo tenía que agarrar camiones para ir a estudiar a la primaria. Me regresaba solita y me metía en la casa y a mí no me gustaba salirme. Ahí, hasta ese momento, mi mamá no creía en la Santa Muerte ni nada de eso. Pero justo porque quería salir adelante, empezó a preguntar en un mercadito de abastos donde ella trabajaba que qué podía hacer y le dijeron, llévate una de las santitas y ponte a rezarle porque ella te va a responder. Dice, y empezaron a pasar cosas en la casa. Lo primero, que no tiene nada que ver con nada paranormal, es que un día yo vengo llegando de clases, la casa entera huele a cigarro, pero potentísimo, era como si hubieran estado fume. Entonces veo el cuarto de mi mamá cerrado, le abro y me topo una escena que se me quedó en la cabeza. Está todo el cuarto lleno de humo, pero exagerado. Mi mamá está hincada fumando y le está soplando el humo a una estatua de una calavera que trae una guadaña. Me asusté como no tienes idea, porque no reconozco a mi mamá. Veo a una persona con un cuarto con humo y una calavera ahí, me asusté un montón. Yo cierro nada más la puerta así de golpe y me voy corriendo a mi habitación. Y mi mamá me busca al rato, se ve demacradísima, muy cansada, y me empieza a decir que no le está espiando, que ella va a estar haciendo unas cosas para que nos vaya mejor. Bueno, a partir de ahí, el cuarto de mi mamá está prohibido. Nadie puede entrar ahí. Y yo sí empiezo a ver de repente, porque a veces lo dejaba entreabierto, que tenía varias estatuas de la santa. Y le empieza a fumar, y empieza a ponerle licores, y empieza a hacer mil y un cosas. A mí me daba mucho miedo. No se veía bonita. Mi mamá no me explicaba nada.
Y yo no teníamos ninguna religión en la casa, pero eso se veía más de una película de terror que otra cosa. Y de repente, mis hermanos empiezan, o sea, pasa como un año o dos de eso, siguen las cosas muy mal. Mi mamá ahora tiene como varios trabajos, pero sigue con eso, se transformó como en una obsesión. Cae en la bebida, cae en la cuestión como de excesos, empieza a tener muchos novios, los empieza a llevar a la casa. Se vuelve la situación muy complicada y yo estoy creciendo prácticamente sin guía, estando ahí nada más como sola mucho tiempo. A veces ya ni siquiera iba a la escuela, porque como ya ni me exigía nada, pues ¿para qué? Y me quedaba sola en la casa. Y cuando me quedaba sola en la casa en las mañanas era donde pasaba esto. Me salía de mi habitación y cuando regresaba, ahí en una mesadorcita que yo tenía al lado de la cama, estaba sentada una mujer con un velo negro y se estaba meciendo. Y yo me le quedaba viendo y no volteaba a verme, o sea, era la capucha y todo y estaba ahí y me daba un miedo terrible, me iba al sillón de la sala porque después, ¿qué hacía? Y gracias a eso dejé de faltar a la escuela y yo le contaba a mamá y mi mamá me decía, tranquila, es la blanquita que nos está visitando. Y yo le decía, mamá, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué dejas que esté en la casa? Me la empecé a topar, mi mamá abría la puerta, salía y estaba parada detrás de ella esa cosa. En una ocasión en la noche me levanto en la madrugada, me quiero preparar algo de comer, que estás hablando que eso sí era un pecado capital en la casa. Tú llegabas a hacer eso por la escasez de comida y no te la acababas, pero traía demasiada hambre, ese día había comido ahí un par de tortillitas o algo así, entonces voy al refrigerador y cuando voy a llegar ahí donde está, al lado paradito, ahí está la muerte, junto con su capucha y con la guadaña parada. Dice, nunca se me va a olvidar que ella nos visitaba continuamente en la casa. Nunca nos fue bien, nunca pasó nada. Mi mamá se volvió adoradora, totalmente devota. Mis hermanos se convirtieron en adoradores y devotos. Y yo nada más me empecé a alejar. Y nada más por convivir, ahí me pegaba con ellos para sus rezos y para las cosas que querían. Pero siempre se me quedó en mente que parece que ellos nunca la veían. Yo sí la veía y a mí siempre me dio miedo. Que ella era más sensible. Quién sabe cómo funcionan estos fenómenos, pero esa fue, creo que la primera historia que me dijeron de la Santa Muerte. Y desde ahí, todas las historias que me han contado siempre tienen un grado de terror muy fuerte en la presencia de ella, que la gente que cree en ella dice no pasa nada, pero toda la gente que no cree les da un miedo terrible. Y la gente que cree dice, oye, síguela, pero ni se te ocurra traicionarla, porque entonces sí te va a ir mal.